Comentamos antes de que eres fan del Atlético de Madrid, pero claro, no hemos hablado de tu equipo favorito. Sé que tu jugador favorito, no sé si seguirá siéndolo, pero fue Allen Iverson, ¿no? Si no me equivoco, ¿puede ser? Bueno, era uno de mis favoritos, sin duda. Yo viví como comentarista la época dorada de Iverson, que fue un jugador con un poder cultural que trascendía al baloncesto tremendo. Y bueno, pues yo sí opino que seguramente en un tamaño de 1,82 m, que podía medir reales, pues ha sido el mejor jugador que ha habido en ese tamaño, ¿no? En cuanto a, digo, jugador, relación con el balón, ¿no? Sí, Capacidad de jugar con el balón y contra un rival, ¿no? O contra los rivales que se le pusieran por delante. sí, a nivel de ataque, a nivel de defensa era todo un prodigio para lo que tú dices, ¿no? Mira, de un 82-83 que medía y 78 kilos también, que era súper delgadito Sí. encima, y aún así se desenvolvía con jugadores de la talla de Shaquille O'Neal ahí delante y le daba igual. Se chocaba, caía al suelo y te hacía el 2+1 sin ningún tipo de problema. ¿Y cuál es tu equipo favorito? Porque ahora mismo no recuerdo cuál es. En NBA, Sí, Washington Wizards. Sí, ojo, ¿eh? sí. Lo Malos era. años reguleros, ¿eh? Sí, Años sí, nada. difíciles. Bueno, no es un equipo que haya hecho disfrutar mucho, ¿no? Y además yo me hice de los Wizards, pues entonces Bullets en los 80, con lo cual ya habían sido campeones, que fueron a finales de los 70. Y, y bueno, pues no he tenido así grandes alegrías. Ha habido muy buenos jugadores, ¿no? Ujú, Pero bueno, yo me hice porque ahí hubo una temporada que coincidieron jugadores que me llamaban mucho la atención. En esa época en la que te decía que se veía poca NBA, pero ujú. la seguías mucho a través de la prensa. Recuerdo que Bernard King, que era un jugador que me gustaba, estaba allí. Pasó Moses Malone. Estaba el jugador más alto y el más bajo de la NBA en el mismo equipo, Tyrone Box y George Muresan. Entonces, bueno, pues por ese tipo de cosas me hice de Washington. Y ya, una vez que me hice, pues ya me quedé. Y encima esa foto mítica que Temé estuvo con Manute Bol, ¿eh? Esa foto ahí de los 3 balones o 4 balones de diferencia. Sí, sí, Qué sí, sí, locura sí. lo de aquello, la verdad. Estábamos comentando antes que, claro, llegaste a comenzar a comentar, por así decirlo, los partidos de NBA en el 95, ¿verdad? Sí, Con Andrés Montes, y justo te pilla ese gran año de los Chicago Bulls, ¿no? Del sí. récord. Qué suerte, Esa ¿no? fue. Sí, sí, esa fue la primera temporada de Canal Plus con la NBA, la del 72-10, ¿no? Que Jo, luego solo ha sido superada por los por Warriors, los ¿eh? Warriors. Fue una gran temporada porque además era un poco la temporada de la redención de Jordan. Una vez que se retiró, volvió justo para el final de la temporada anterior, no le salió bien, llegó justo y bueno, perdieron contra Orlando y ya en esa 95-96 arrasaron. O sea, ahí Jordan tiró del equipo y bueno, no solo el 72-10, en los playoffs estuvieron jugando a gran nivel, la final contra Seattle. Yo recuerdo que en aquel viaje a Chicago, para cubrir esas finales, me compré una camiseta donde venía lo del 72-10, ¿no? Porque sabía que eso podía durar muchos años. Uy, y duró bastante, ¿eh? Sí. ¿Qué te iba a decir? Bueno, menudo dúo formabais ahí con Andrés Montes, súper mítico. Yo tenía una pregunta que hacerte, Anthony, que es la siguiente. O sea, todas esas anécdotas que contabais en directo ¿eso surgía sobre la marcha? ¿Ya lleváis preparado el hecho de a lo mejor hoy vamos a hablar de esto sobre la marcha cuando a lo mejor haya un tiempo muerto? ¿Cómo surgía esas charlas? Porque de verdad, yo lo digo, o sea, tiene mucho mérito que yo qué sé, en el 2000, 2001, cosas así. Cuando todavía Pau Gasol no había llegado a la NBA, que todavía era un poquito más difícil vamos, seguir la NBA, que luego era un poco más fácil. Pero verte a lo mejor un Washington Wizards, que a lo mejor era lo último para aquel entonces, contra no sé qué equipo era el peor de aquel entonces, a las 3 de la mañana. Y oye, que en el tiempo muerto ese me enganchaba. Y decía, "Oh, me Sí. parece interesante lo que están contando y súper divertido. Eso al final, ¿cómo surgía? Pues mira, yo creo que, o sea, aquí también trato de ser sincero y hay que darle casi toda la responsabilidad y el beneficio a Andrés Montes, ¿no? Andrés Montes llevaba más años, era mayor que yo, llevaba más años en la profesión. Ujú. En ese momento encontró que era una gran oportunidad para él, para ser él, ¿no? Que, bueno, pues antes en la radio había formado parte
de departamentos de deportes, de emisoras importantes, pero siempre bajo un estilo, bajo una estructura. Aquí sentíamos mucha libertad, porque estábamos hablando, no sabíamos ni para cuánta gente hablábamos, ¿no? De madrugada, en directo, en una tele de pago. Y entonces yo era pues un rookie, ¿no? Un novel, Sí. un periodista, llevaba 5 años, pero había sido reportero en fútbol y eso, y en retransmisiones era nuevo, y yo trataba de adaptarme a Andrés. Y entonces Andrés tiró por ahí. Andrés, con esa libertad que sentíamos en la madrugada, quiso hacerlo de esa manera. Él veía esta profesión, pues más como un show dentro de la televisión. Y bueno, y yo tratando de seguirle, para mí fue un campo de entrenamiento tremendo, tremendo. Porque yo tenía que estar preparado para que Andrés me hablara de cualquier cosa en cualquier momento y yo tener una capacidad de seguirle la conversación, ¿no? Que no era fácil. Claro. Y bueno, pues la verdad es que resultó muy bien. La gente que nos veía, fueran más o fueron menos, notábamos enseguida que a la gente le gustaba mucho aquello, ¿no? Y que era un complemento dentro de la noche o de la madrugada. Partidos tan largos, una temporada tan larga, con equipos, como tú decías, que no eran muy llamativos, pues Sí, poder había hacer... partidos infumables, pero de repente os ponéis a narrarlo y hacía que fuera divertido, que fuera entretenido, y te quedaba hasta las 6 de la mañana ahí entretenido y viendo un partido que a lo mejor quedaba 70-80, que pasó NBA era web, pero te había pasado bien. Sí, Con el esa Calabazas era un Club y poco... todo esto, que era genial. Sí. Esa era la idea un poco, ¿no? Y nosotros lo pasábamos muy bien también haciéndolo y digamos que yo creo que Andrés lo tenía, o sea, no era tanta improvisación. Yo creo que él también pensaba esto, ¿no? Que todos los deportes necesitan de algo de promoción en el modo en el que lo haces para captar gente nueva. Y yo creo que en parte conseguimos ese objetivo, ¿no? Desde ese nicho pequeño de lo que era la tele de pago y Canal Plus, pero cada vez más gente se fue aficionando y luego, por supuesto, la llegada de los jugadores españoles fue un empujón, un impulso definitivo. Sí, totalmente. Y luego ya, evidentemente, llegaría Guille Jiménez, que sinceramente, lo digo de verdad, de corazón, menudo papelón, intentar un poco como tomar el testigo, ¿no? A su manera, creando su propia identidad, su propio estilo, sin ser una copia, ¿no? Que podía ser lo más fácil de hacer. De verdad, chapó lo que ha hecho Guille, porque en ese sentido, te digo, su manera sabió también acercar esa NBA un poco a ese estilo, ¿no? Generando ese show, esa diversión. Y sinceramente veo y siento que hay como esa química que había con Andrés Monte. Y la verdad que en ese sentido, chapó por Guille y también por ti, evidentemente, que habéis conectado de una manera brutal, la verdad. Sí, yo le doy mucho mérito también a lo que ha hecho y lo que hace Guille Jiménez, porque yo creo que es obvio que él, si habláramos, ¿no?, de corrientes filosóficas, pues él seguiría la corriente de Sí, Andrés Montes, tiene ese estilo, ¿no? Pero luego él ha tratado también de ser él, claro. un poco con esos códigos básicos de cómo retransmitir de esa manera o con ese tipo de licencias, ¿no? Yo recuerdo que Guille Jiménez es compañero mío pues yo creo que desde el año 94, 95, y él, bueno, pues trabajaba en programas en la redacción allí, programas de fútbol, programas informativos. Y Guille Jiménez, cuando ya Montes y yo hacíamos la NBA, él era compañero nuestro, pero él nos veía. Él Claro. consumía mucha NBA, ¿no? Y luego, pues años después, le llegó la oportunidad de ir poco a poco entrando en el equipo de narración de los partidos. Y ya a partir del 2016, una vez que David Carnicero pasó a centrarse en ACB y Euroliga, pues ya Guille Jiménez se quedó con la NBA y sus primeras finales son las del 16, ¿no? La de la remontada de Cleveland contra Warriors. Y ya como curiosidad, estuve, claro, recuerdo que hubo un año en el que no estuviste narrando en Movistar, ¿no? ¿Qué pasó ese año? Porque claro, creo que fue la primera final de Pau, me parece que fue contra los Celtics. Creo que fue ese el año en Sí, el que no estuviste. Que luego ya cuando sí. volviste, sí ganó contra Orlando Magic, si no me equivoco. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el motivo de esa ausencia de ese año? Pues mira, yo digamos que
he perdido un poco, o sea, no recuerdo ya detalles de exactamente qué pasó. Sí pasó que yo desde el 2007 aproximadamente, digamos que ya no estaba tan a gusto haciendo NBA, pensaba que mi evolución como periodista, yo era un periodista con contrato indefinido y fijo de muchos años en Canal Plus, pensaba que no había tenido la progresión que yo esperaba, ni la adecuada ni la correcta, y entonces me planteé que quizás no me compensaba. Ya llevaba 11, 12 años haciendo NBA y pensaba que quería cambiar, ¿no? Y recuerdo que le hice ahí en el 2008 le hice un reportaje a Ricky Rubio, que tenía 14 o 15 años. Le hice un reportaje para Informe Robinson. Entonces dejé de hacer partidos durante un tiempo para hacer ese reportaje, que le grabé en su casa, le grabé en el colegio donde iba, en el instituto donde iba. Bueno, se portó fantástico él, la familia, y el reportaje quedó bien. Y entonces, no sé si por ese motivo, pues decidieron en el departamento de deportes que a la final del 2008 viajaran David Carnicero con Nicola Loncar como comentarista, y yo me quedé para hacer platós, me parece, en Madrid, ¿no? Para completar desde Madrid las retransmisiones. Ahí me echó un cable Pau Gasol porque claro, yo me hubiera lamentado de no haber estado allí retransmitiendo in situ el primer anillo de un jugador español. Pero bueno, perdieron, ¿no? Sí. Y entonces, al año siguiente, que ya ganaron el anillo, pues yo sí que estaba, ¿no? Había vuelto al equipo de retransmisión. Estuve año y medio haciendo muy poca NBA y muy centrado en Informe Robinson haciendo reportajes. Y luego ya me pidieron, en el 2009, me pidieron en la empresa a ver si podía volver a hacer NBA y bueno, cambiamos la relación laboral y contractual, pasé a ser autónomo y colaborador y bueno, así más o menos sigo desde el 2009 hasta ahora. O sea que, en resumen, se podría decir que hiciste un poquito como Michael Jordan, ¿no? O sea, te faltó hacer el speech de perder la motivación, cuando pierdes esa motivación hay que apartarse, tal. Un poquito, ¿eh? Así. Pues mira, nunca lo había pensado y eres la primera persona que me lo dice, pero esto daría para una muy buena charla o debate, casi, no sé si filosófica, Sí. ética o de autoayuda, incluso sobre si todo el mundo que lleva en una actividad mucho tiempo necesita una pausa para verlo un poco desde fuera, para De reflexionar. perspectiva, sí. Sí, yo creo que es interesante para todo el mundo, ¿no? Y si luego tienes la posibilidad o la capacidad de volver a hacer lo que estabas haciendo, es posible que lo hagas mejor, Claro, por esa porque, posibilidad que has tenido de verlo desde fuera. claro, porque a ti te puede pasar perfectamente de repente querer volver y ya se te ha pasado el tren. Te puede haber pasado también, pero tuviste la suerte Claro. de que te Bueno, eso pudieron. en Claro. periodismo, no sé si pasa mucho o no, que seguro que pasa, pero sí que la gente te lo dice mucho que pasa, ¿no? No se te vaya a ocurrir dejar esto y tal, que en cuanto te levantes ya hay otro ahí sentado y tal. Esto te lo dicen muchísimo en periodismo, sí. Joder.